La primera ponencia, como os he comentado, es radiestesia infodata y es sobre la captación y lectura creativa de datos energéticos en los procesos de radiestesia. ¿Sí? Jesús Ángel Agustín nos explicará cómo la radiestesia nos ofrece la posibilidad de conocer el estado anímico, emocional y vital de la persona. En la ponencia Infodata podremos ver cómo al cruzar los datos hallados en los 7 chakras y en los 5 elementos de medicina china, obtendremos una información creativa y exacta al momento en que nos encontramos y nos podemos de esta forma tratar y lo que comentaba, ¿no?, antes, cómo gestionamos aquello que estamos viviendo en este momento, ¿no? Jesús Ángel Agustín es codirector y fundador, junto conmigo, de la Escuela de Flores Blancas. Él es autor de numerosos libros especializados en radiestesia, como el libro del péndulo hebreo, el manual de biómetro de Bobis, sanación del linaje. Es creador del método C3, cristal de cuarzo cuántico, y sus 3 niveles de training, C3.1, C3.2 y C3.3, que hace poquito que lo ha acabado. También es creador del método Liberta, de soberanía personal y de radiestesia taoísta, además de codirector de este salón, del Salón Internacional del Péndulo, el Congreso Internacional del Péndulo, que lo haremos en octubre, y el I Ching Congreso Internacional, que hace un poquito que lo hemos celebrado. Formador C3, Libertad, Radiestesia taoísta y péndulo hebreo. Bueno, yo creo que yo no puedo decir más ya. Bueno, muchas gracias, Marta. Y muchas gracias a todos los participantes. Gracias por estar aquí. La verdad que es un honor para nosotros el participar en el salón y también el poder convocar pues, a compañeros y a todos nosotros, ¿no?, para poder compartir pues estas especialidades en radiestesia. Que Marta bien explica que a lo largo del día de hoy pues, habrá diferentes ponencias muy interesantes acerca de la radiestesia y tal. Entonces, pues nada, agradeceros de verdad la participación y voy a empezar a desarrollar mi ponencia, que está relacionada, como decía Marta, con Infodata, y voy a compartir una pantalla para que nos podamos servir de apoyo. Bien, un momentito. Perfecto, pues Radiestesia Infodata nos va a permitir tener información acerca del sistema energético de la persona a la cual yo voy a tratar, ¿de acuerdo? Veremos cómo a través de esa información que vamos a extraer vamos a poder, de alguna manera, resumir cuál es el estado en el cual se encuentra la persona a todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental también, ¿de acuerdo? Y veremos cómo, además, se nos ofrece la posibilidad de cruzar datos que iremos viendo. Tenemos 2 referencias fundamentales, en este caso, que son chakras y elementos de medicina china, ¿de acuerdo? Antes que nada, voy a partir de cómo nosotros concebimos la radiestesia, que es un fenómeno mental en el cual hay una mente consciente que dirige el proceso que nosotros queremos desarrollar a través de un paradigma que luego veremos, y también la mente subconsciente, que es aquella mente que nos va a permitir justamente obtener los datos que necesitamos, ¿de acuerdo? Por tanto, la mente consciente y la mente subconsciente se están dando de manera constante y de manera que se van sucediendo, ¿no? Cuando nosotros solicitamos, pues, por ejemplo, información sobre el estado de un chakra, decimos captar información energética, por ejemplo, del chakra 1, y desde la mente consciente le da la orden a la mente subconsciente para que recupere esa información, ese dato, ¿de acuerdo? Y entonces la mente subconsciente, a través del movimiento del cuerpo, que es cómo se expresa el péndulo, nos da a entender a través de la codificación que hemos realizado antes cuál es la información, ¿de acuerdo? Iremos viendo con la práctica, ¿sí? Lo que sí que es importante ya de entrada es, entiendo que lo compartimos todos, ¿no?, que en radiestesia se da un fenómeno mental y que sobre todo se da a través de la mente consciente y mente subconsciente. La mente subconsciente siempre va a obedecer cualquier mandato que haga la mente consciente. Ahí, en el inicio de la radiestesia, justamente cuando codificamos el péndulo, estamos dando la orden desde la mente consciente a la mente subconsciente para que me responda y recuerde cuál es el código que hemos establecido, ¿de acuerdo? Esto cuando se hace un manejo consciente del péndulo, porque pudiera ser el caso también, ¿verdad?,
que haya gente que determine el movimiento del péndulo, que el péndulo, entre comillas, determine cuál es el movimiento que él va a ser de sí, y a partir de allí se establezca como sí. Pero eso, a mi modo de ver, no sería lo acertado, sino que desde la mente consciente vamos a dar órdenes, a generar un paradigma para poder trabajar con ella de manera adecuada. Justamente cuando hablamos de paradigma, este concepto tiene que ver con patrón o modelo, ¿de acuerdo? Nosotros desde la radiestesia lo que hacemos es la posibilidad esa de generar una forma singular hacia nuestro interés para poder manejar una información y realizar procesos de transformación personal, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de paradigma, por ejemplo, a nivel práctico, esta sería una de las gráficas que utilizaremos en el día de hoy para calcular información. Y entonces hemos generado un paradigma. No necesariamente las cosas que vamos a hablar son así, sino que nosotros establecemos que son así y ese establecimiento nos va a permitir trabajar con él, ¿de acuerdo? Por tanto, esto denota un modelo de trabajo y, por tanto, un paradigma. Y nosotros, a través de esta mente consciente y mente subconsciente, lo que vamos a hacer va a ser sintonizar con la mente subconsciente de la persona que vamos a tratar, ¿de acuerdo? De ahí que mi mente subconsciente lo que hace es sintonizarse con la mente subconsciente de mi cliente y de esta manera extraer esa información, ¿de acuerdo? Esto se da a través del entrelazamiento, ¿sí? Que si quisiéramos podríamos relacionarlo directamente con el entrelazamiento cuántico, porque es así. Hay dos referencias y estas dos se coordinan de manera constante. Cualquier acción que yo haga, a pesar de que sea a distancia, va a significar un proceso de transformación. Entonces, nosotros trabajamos con sistemas energéticos, ¿de acuerdo? Siempre lo hemos hecho y seguimos haciendo especialmente en radiestesia. Los sistemas energéticos son huellas energéticas que, de acuerdo con la información que nosotros vamos a proyectar desde la mente consciente, de manera deliberada, vamos a generar procesos de transformación, ¿de acuerdo? Estos estados pueden ser expresados a través de unidades o porcentajes, ¿no? Pues en este caso, en el día de hoy, trabajaremos en esta ponencia a través de porcentajes de estado de armonización de chakras y estado de armonización de elementos, pero, por ejemplo, Marta nos va a hablar de unidades Bobby y, por tanto, también es una unidad de energía que nos va a servir de mucho para poder gestionar información. Infodata, justamente los datos pueden ser interpretados con la propuesta que nosotros realizamos aquí ahora. Toda información extraída del sistema energético de una persona tratada, de un cliente o de nosotros mismos, va a poder ser interpretada de manera muy sencilla, ¿de acuerdo? En el caso de Infodata, incluso, como he nombrado antes, podemos cruzar datos, los datos obtenidos de chakras y también los datos obtenidos de elementos de medicina tradicional china. Y de esta manera la información es más integral, ¿de acuerdo? Y veremos cómo al cruzar vamos a poder interpretarlo de manera que podamos hablar con mayor precisión sobre el estado de mi cliente. Bien, cuanto más información tengo sobre el estado de mi cliente, mayor es la conciencia que el cliente tiene sobre sí mismo y también del operador sobre la persona que trata, ¿de acuerdo? De esta manera, de acuerdo con esta información, nosotros podemos predecir comportamientos. Y esta predicción no es porque seamos adivinos, sino porque se trata de causa-efecto, ¿de acuerdo? Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene su causa. De tal manera que, por momentos, aquello que se ha convertido en efecto también se va a convertir en causa, ¿de acuerdo? Y de esta manera, sabiendo estas dinámicas que se suceden, pues tenemos consciencia, como decía antes, de la capacidad para predecir futuros comportamientos. Trabajamos con el paradigma de chakras porque es bastante sencillo de trabajar a mi modo de ver. Yo creo que es el más extendido y trabajamos con 7 chakras principales y que en esencia lo que serían los chakras serían ruedas energéticas que lo que hacen es administrar los flujos energéticos que se proyectan sobre el sistema energético de mi cliente. Es decir, un chakra, por ejemplo, el chakra 1, en estado de desequilibrio por defecto, me está hablando de que la energía, sobre todo la energía vital, la energía de la Tierra, no es capaz de fluir hacia el cuerpo de la persona
¿de acuerdo? Entonces nosotros, eso va a dar, sobre todo, a través de la experiencia, nos va a dar falta de fuerza vital, ¿de acuerdo? En el momento en el cual nosotros equilibramos ese chakra, va a recuperar esa fuerza vital, ¿sí? Esto resumiendo mucho, ¿sí? Del mismo modo que un chakra 1 desequilibrado por exceso me va a dar un comportamiento muy material, muy centrado en la materia, ¿no? Y también va a generar conflictos y va a generar desórdenes a todos los niveles, a nivel mental, a nivel emocional y también a nivel físico. Luego tenemos el paradigma de los elementos, que corresponderían a los elementos de la medicina tradicional china, y son 5 fuerzas que debieran estar armonizadas, en estado de armonía, ¿no? En el momento en el cual estas fuerzas están desequilibradas, tanto por exceso como por defecto, va a generar un desorden inicialmente en las cuestiones que afectan al rango del elemento, pero también a largo plazo, a posteriori, va a generar un desorden a nivel general, ¿de acuerdo? Imaginaos, por ejemplo, el elemento tierra. En estado de equilibrio, pues sería una buena gestión del pensamiento, ¿no? Sin embargo, en estado de desequilibrio nos va a dar lugar a comportamientos obsesivos, ¿de acuerdo? Y de aceleración mental. Por tanto, nos interesa que se encuentre en buen estado cada uno de estos elementos. Aquí tenemos una gráfica con la que iremos trabajando en la parte práctica, en la cual nos dan unas referencias, ¿no? Pues, como decíamos antes, el elemento madera en estado de equilibrio me está hablando de paz, ¿no? En el caso de, perdón, habíamos hecho la referencia de tierra. En el caso de estado de equilibrio, reflexión, y sin embargo, cuando está este elemento tierra en exceso, valores de exceso, pues me está dando lo que decíamos antes, obsesión, preocupación, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurría con el chakra 1, ¿no? Que decíamos que el estado de equilibrio es fuerza vital, sin embargo, el estado de desequilibrio por defecto está dando lugar a debilidad, ¿no? Y cuando se encuentra en estado desequilibrado por exceso, me daría una conducta muy materialista, ¿sí? Entonces, iremos viendo cuál es el estado de mi cliente o de mi persona cuando hacemos un autotratamiento para ver qué información podemos extraer de la situación actual de esta persona. Podemos obtener a través de esta información conclusiones, ¿no? Y especialmente, por un lado, podemos interpretarlo desde el punto de vista de los chakras y, por otro lado, desde el punto de los elementos, pero incluso podemos llegar a cruzar estos datos para tener una conclusión, a mi modo de ver, mucho más acertada y más integral del momento en el cual se encuentra mi cliente. Y como decíamos antes, esto va a generar una mayor conciencia de la realidad actual en la cual yo estoy transitando y también una mayor profundidad del estado en el cual nos encontramos. Se encuentra mi persona, se encuentra mi cliente, ¿de acuerdo? De tal manera que va a suponer un recurso para lograr una armonización que puede ser consciente desde el propio cliente, es decir, yo puedo ofrecer una información sobre su estado actual y él de alguna manera validarlo si es cierto esto que estamos diciendo, y a partir de aquí la persona por sí misma es capaz de generar una homeostasis en la cual él mismo es capaz de recuperar su estado de armonización, ¿no? Y en el caso de que tuviera dificultades, sobre todo por valores ya superiores a menos 15 o más 15, nosotros podemos ofrecer, por supuesto, un tratamiento de radiestesia para recuperar este equilibrio. Bien, perfecto, pues vamos a hacer prácticas. No sé si hay alguna cuestión acerca de lo visto hasta ahora. Y no sé si hay alguien que le gustaría participar, que se ofreciera como participante para ver un poquito su sistema energético actual y la situación en la cual transita en estos momentos. Si hay alguien, debería de contactar a través de WhatsApp para que Marta le pueda... Damos 5 minutitos, Jesús, a ver si se animan a alguien. Si no, ya sabes que tienes aquí a una voluntaria. Vale,
Muy bien, ya me comentas si hay alguien que quiera Sí, participar. si, Vamos a hablar un poco. si quieres hacerlo con... Mira, tenemos una persona, dice que le gustaría participar en la práctica. ¿Qué necesitas? ¿El nombre? ¿Necesitas...? Sí, necesitaríamos el nombre de la persona. Que nos diga su nombre y si prefiere el apellido segundo para que no sea identificada y si no, pues nos puede dar el apellido primero también. Y el lugar en el cual se encuentra ahora mismo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Venga, cuando tenga, te comento. Si quieres continuar. Sí. Perfecto, pues bien. Entonces, nosotros trabajaremos con este modelo que decíamos antes que es un paradigma en el cual nos va a permitir detectar chakras, que sería esta parte de aquí, ¿verdad? Chakra 1, chakra 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y también utilizamos estos círculos que van a corresponder a los elementos de medicina china, ¿de acuerdo? Entonces, a través de esta gráfica de porcentajes voy a determinar cuál es el grado de equilibrio o falta de equilibrio en cada una de estas referencias, de los 7 chakras y de los 5 elementos, ¿de acuerdo? Bien. Nos comenta el segundo apellido para identificar quién es y tal, y el lugar en el cual reside. Entonces, tenemos el recurso del decágono. El doble decágono, cuando yo coloco... Si quieres, perdona. Sí. Ya tenemos la persona... Vale, perfecto. Pues dime, por favor. Rosa Preciosa, en Castellón de la Plana. ¿Rosa? Preciosa. Muy bien, pues venga, activaremos el sistema energético de esta persona, lo colocaremos en el doble decágono y os voy a guiar a través de la webcam. Muy bien. Activaremos el sistema energético de Rosa Preciosa, Castellón de la Plana y vamos a comprobar que ha quedado activado este sistema energético ha quedado activado, me dice que sí. Pues a partir de ahora lo que vamos a hacer va a ser detectar cuál es el estado justamente de chakras y elementos. Vale, empezamos por el elemento madera y le damos la orden captar información energética elemento madera. En el momento en el cual lo tengas me dices que sí, me está marcando que sí. Y voy a dar la orden de expresar información energética. Aquí ahora me marca un más 30, elemento madera más 30. Me dice que sí. Perfecto, pues vamos a tomar nota. Más 30, elemento madera. Bien, limpiamos péndulo. Vamos a captar información energética de fuego. En el momento en el cual lo tengas me dices que sí, marca que sí. Y voy a dar la orden de expresar elemento. Aquí ahora marcar en equilibrio elemento fuego. Bien, me dice que sí, perfecto. Vamos a elemento tierra, captar información energética, elemento tierra. En el momento que lo tengas me dices que sí, marca que sí. Y voy a dar la orden de expresar información energética. Aquí ahora elemento tierra se encuentra en equilibrio. Me dice que sí, perfecto. Anotamos. Elemento metal, captar información energética, elemento metal. En el momento en el cual lo tengas me dices que sí. Bien, pues vamos a expresar información energética.
Aquí ahora me da un valor de -10. Correcto. Perfecto, pues lo anotamos. Y vamos a ver el elemento agua. Captar información energética, elemento agua. En el momento cuando lo tengas me dices que sí. Expresar información energética. Aquí ahora el elemento agua se encuentra en equilibrio. Me dice que sí. Perfecto. Pues anotamos y vamos a ir a buscar la información de los chakras. Captar información energética, chakra 1. En el momento cuando lo tengas me dices que sí. Expresar información energética, chakra 1. Aquí ahora chakra 1 se encuentra en equilibrio. Me dice que sí, perfecto. Vamos a buscar chakra 2. Captar información energética, chakra 2. En el momento cuando lo tengas me dices que sí. Expresar información energética, chakra 2. Aquí ahora el chakra 2 se encuentra en equilibrio. Me dice que sí. Vamos a captar información energética. Captar información energética, chakra 3. En el momento cual tengas me dices que sí. Expresar información energética, chakra 3. Aquí ahora el chakra 3 se encuentra en equilibrio. Marca que sí. Bien, vamos a buscar el chakra 4. Captar información energética, chakra 4. En el momento cuando lo tengas me dices que sí. Expresar información energética, chakra 4. Expresar información energética, chakra 4. Aquí ahora el chakra 4 se encuentra en equilibrio. Vale. Expresar información energética, chakra 4. Aquí ahora el chakra 4 se encuentra en +10. +15. +20. Bien, se encuentra el chakra 4 en +20. Captar información energética, chakra 5. En el momento cuando lo tengas me dices que sí. Expresar información energética, chakra 5. Expresar información energética, chakra 5. Aquí ahora el chakra 5 se encuentra en +10. Vale, perfecto. Anotamos. Captar información energética, chakra 6. En el momento cuando lo tengas me dices que sí, me dice que sí. Expresar información energética, chakra 6. Aquí ahora el chakra 6 se encuentra en +40. Me dice que sí. Bien, pues contamos chakra 6 +40. Y vamos a revisar chakra 7. Captar información energética, chakra 7. En el momento cuando tengas me dices que sí. Y doy la orden de expresar información energética, chakra 7. Aquí ahora el chakra 7 se encuentra en +20. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues tenemos aquí una serie de datos que vamos a compartir con Rosa para hacer una valoración, ¿de acuerdo? Bien. La persona estaba bastante equilibrada a nivel de elementos. Había un exceso en el elemento madera de +30 y eso me habla de cierta dificultad a la hora
de la gestión de la ira, de la rabia, ¿de acuerdo? En valores de más 30, ¿sí? Y teníamos también elemento metal en -10, ¿de acuerdo? Y esto me da, pues, cierta, porque es poco el desequilibrio de -10, cierta tendencia al desánimo, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de elementos encontramos como evidente esa tendencia hacia estados un poco de malestar con uno mismo que proyecta hacia afuera, que es lo que viene a representar la rabia y la ira, ¿de acuerdo? Ahí hay un valor de más 30 en el cual sí que hay una tendencia, pues esto, ¿no? En determinados momentos a proyectar una energía con contundencia sobre los demás, pero claro, no solo contra los demás, sino también contra uno mismo, ¿no? En el momento en el cual nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que nosotros nos sentimos, lo que hacemos es proyectarlo fuera. Y luego, como decía, en el tema del elemento metal es muy leve porque es un -10%, ¿de acuerdo? La propia homeostasis de la persona, a mi modo de ver, es capaz de reequilibrarse y encontrarse bien consigo mismo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el tema de chakras, los 3 primeros chakras estaban completamente armonizados. Y eso nos da que la persona está bien enraizada consigo mismo, porque el chakra 1, que es la base de todo, está en equilibrio, el chakra 2, que es la gestión de las emociones, está en equilibrio. Por tanto, hemos dicho que por momentos siente rabia, pero es eventual en el tiempo, ya que el chakra 2 está equilibrado, ¿de acuerdo? Esa ira es proyectada en algún momento muy particular de la vida, ¿de acuerdo? De la vida diaria, quiero decir. Y luego el chakra 3, que tiene que ver con el poder y la autoestima, también está en equilibrio. Por tanto, podríamos decir que, visto con esta información, la persona está equilibrada en su día a día, de momento, por lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Luego vemos que en el chakra 4 hay un desequilibrio por exceso de un 20%, ¿de acuerdo? Y ese 20% es un desequilibrio moderado, ¿de acuerdo? Porque decíamos que entre 0 y 15, pues forma parte de la vida, ¿no? Esos desequilibrios los tenemos todos. Cuando empezamos a partir de 15 grados de desequilibrio, ya sea por exceso o por defecto, quizás ya nos va a costar más a nosotros mismos de volver al estado de armonía por nuestra propia gestión del pensamiento y de las emociones, ¿no? En el caso del chakra 4 nos da un exceso que corresponde al 20% y nos está hablando de un amor condicionado, ¿de acuerdo? Amor condicionado, y a nivel personal, como yo lo percibo, es que yo puedo, de alguna manera, ser muy cariñoso con los demás, pero es un amor condicionado para que los demás me vean a mí, ¿de acuerdo? De alguna manera yo proyecto una energía de amor para recibir el amor de los demás, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí? Que tampoco es tan importante ese amor de los demás porque el chakra 3 está en equilibrio, ¿de acuerdo? Pero sí que hay una tendencia a quererse hacer a ver si me explico bien, a quererse hacer querer, ¿de acuerdo? Y esto nos lo mostraría el chakra 4 desequilibrado por exceso con un 20%, ¿de acuerdo? Y luego vemos también en el chakra 5 un desequilibrio por exceso que es muy moderado del más 10%, ¿de acuerdo? Y esto me puede estar hablando, es muy moderado, pero me está hablando de esa necesidad de argumentar, de convencer, de querer expresarse, de quererse hacer entender, ¿no? Cuando hay un chakra 5 desequilibrado por exceso, en valores superiores a 30, 40, 50, 60, 70, etcétera, allí sí que hay una evidencia de querer convencer, de querer imponer su propia mirada de la vida, ¿de acuerdo? Sin embargo, en valores de -10, pues son muy relativos. Luego, si tenemos en el chakra 6 un más 40%, ¿de acuerdo? Y esto me está hablando de aceleración mental y obsesión, ¿de acuerdo? Hay una tendencia hacia la aceleración mental a dar vueltas sobre la misma idea de manera muy repetitiva, ¿de acuerdo? Hay una aceleración mental y cierta obsesión. En un grado más 40, pues me está hablando de sí que hay una necesidad de paralizar los pensamientos, ¿de acuerdo? Esto es importante. Ya en un valor de más 40 habría que procurar realizar un tratamiento para
estar más sosegado con uno mismo, ¿sí? Y luego tenemos el chakra 7 en un valor de más 20, que, como decimos, entre desequilibrios de menos 15 y más 15 son relativos, pero aquí está en un más 20, que también es un desequilibrio no importante, sino relativamente entre bajo y medio, ¿no? Pues me está hablando de desconexión de la parte física, porque estoy muy centrado en la parte espiritual de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, relacionando los chakras que hemos visto en desequilibrio, el chakra 7, que decíamos que hay una desconexión, lo que hace es que quizás esta persona esté muy centrada en temas espirituales, ¿de acuerdo? Porque digo que hay una concentración en la parte espiritual de un más 20% en el chakra 7 y en el chakra 6 hay una aceleración mental. Por tanto, esas inquietudes que son muy loables a nivel espiritual, pero debería de gestionarlas, a mi modo de ver, que puedo estar equivocado, a riesgo de equivocarme, de una mejor manera para que ella, de alguna manera, pueda descansar, ¿no? Y luego vemos el chakra 5, pues quizás con ese pequeño desequilibrio del 10%, esas ideas que son muy interesantes a nivel espiritual, también de alguna manera quieran ser expresadas públicamente y eso hace que haya un 10% de desequilibrio. Y luego vemos el chakra 4, desequilibrado por el 20%, pues esa necesidad de ser reconocida por los demás, ¿no? en un desequilibrio del 20%. Bien, entonces, en resumen, vemos que es una persona bien aposentada en el momento actual, con valores de equilibrio en el chakra 1, 2 y 3, como decía antes, y eso le va a dar una persona muy estable y segura en sí misma, pero sin embargo en los chakras superiores 4, 5, 6 y 7, ahí sí consideramos que hay cierta desarmonía, ¿de acuerdo? Y entonces, en cuanto el hándicap que yo veo en el presente estudio, pues es esa tendencia puntual a proyectar ira y rabia hacia afuera, ¿de acuerdo? Y como digo, a mi modo de ver, esa rabia es proyectada hacia afuera porque por momentos yo no la puedo sostener, ¿de acuerdo? Bien, pues en resumen sería esto la información que hemos extraído. Obviamente esta información quizás no sea de agrado, pero si nosotros hacemos un proceso de introspección y de acuerdo con la información extraída, podemos hacer un proceso de ser sinceros con nosotros mismos o en el caso de que hagamos un tratamiento para un cliente, pues de alguna manera poderla exponer y que mi cliente me diga si lo comparte o no y si ve cuestiones que se reconoce o bien no se reconoce para nada. Muy bien. No sé, Marta, si tienes algún report. ¿Reconoces arriba un piso? Un piso porcentaje con el péndulo y una... Sí. Hola, Jesús. Coméntame. Bueno, la persona que has tratado está grabando un audio. Cuando tenga el resultado te digo a ver cuál ha sido su input. Sí, súper interesante de ver ese diagnóstico, ¿no? Más que diagnóstico, de ver, ¿no? Qué hay, porque muchas veces nos decimos a nivel mental cómo estamos, nuestro relato, y en esta forma de testar vemos la realidad, ¿no? Y ahí es donde podemos modificar y cambiar. Súper interesante. Muy bien. Ahora, una vez que ya nos diga su feedback, lo que podemos hacer es proceder a su armonización, si lo desea, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entendemos que sí. Si nos pudiera escribir mejor que audio, porque luego va a ser más complicado también para el resto de ponentes, ¿verdad? Sí, mira, luego te hago el resumen. Hay una persona que está preguntando si esta gráfica se va a recibir en PDF para hacer el diagnóstico. Dinos cómo podemos adquirir, ¿no? esta tabla tan interesante, Jesús. Bueno, pues para dar valor al trabajo realizado, estará disponible en la tienda online de Flores Blancas. Aquellos que deseen adquirirla nos pueden mandar un email y entonces le informaremos con un enlace a la tienda y tal. ¿Sí? La información que hemos compartido en el PowerPoint, allí tienen información acerca de lo que corresponde a esta gráfica de aquí, que son los valores más extremos referentes a
al estado de equilibrio y desequilibrio, ya sea por defecto o por exceso, ¿de acuerdo? Esta información, bueno, pues está a vuestra disposición. En breve recibirán el vídeo de las ponencias y ahí estará, ¿de acuerdo? En el pack de la página web sí que vendrá también esta página para poder ser descargada, ¿sí? Muy bien, pues coméntanos, Marta. Venga, pues nos comenta la persona que ha tratado que sí que has acertado. Realmente ella está sufriendo en este momento una obsesión, un síndrome de miedos y obsesión por el tema del COVID. Como hemos dicho al principio, la pandemia nos está causando muchos estragos a nivel mental, que ella quiere ser terapeuta y está en ese camino y bueno, que se está controlando esa ira que decías, ¿no? Que no controlaba y tal, que está en ello, se está trabajando. Que no he entendido muy bien lo del 6 y 7 chakra, que ahí se ha perdido un poco en algo que has comentado sobre el sexto y séptimo chakra. No sé si recuerdas. Sí, ahora lo volvemos a hablar. En todo caso, entiendo que quiere armonizarla, ¿no? Haremos un proceso de armonización. Sí, ¿vale? sí. Bien, pues el tema de chakra 6 y 7, vamos a recuperar los valores. Decíamos que el chakra 6 estaba desequilibrado por exceso en un 40%, ¿de acuerdo? Y esto nos da lugar a aceleración mental. Esto es lo que comentaba seguramente por lo que a posteriori, ¿no? Con lo que nos ha reportado, esa obsesión más o menos moderada, ¿verdad? Y aceleración mental con respecto a temas. Antes creo que hablaba, ¿no?, de la repetición de una idea de manera constante. Eso me da lugar a una aceleración mental y a una obsesión, ¿de acuerdo? Y en el caso que hemos testado, pues nos ha dado lugar a un desequilibrio de 40%, ¿de acuerdo? Y eso es una aceleración mental. ¿Qué ocurre con el chakra 7? El chakra 7 estaba desequilibrado por exceso en un 20%, ¿de acuerdo? Y cuando yo digo que va a generar una desconexión, ¿qué ocurre? Que cuando yo me excedo en el plano espiritual, lo que hago es que me desconecto del plano material, ¿de acuerdo? Mira, aquí tengo un bolígrafo. Si yo me conecto en exceso al plano espiritual, aquí lo potencio el desequilibrio en, pues lo que sea, en este caso era un más 20%, va a significar, a nivel teórico, que me voy a desconectar de la Tierra, ¿de acuerdo? Porque esto sería el plano terrestre, el plano material, evidente, y este es el plano espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay? Es una desconexión. Yo me voy hacia arriba, hacia aquello que como nos comentan en este momento de la vida, está muy centrada en la parte espiritual, quiere ser terapeuta, quiere prestar ayuda a los demás y a sí misma, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay una ascensión hacia el plano espiritual y, por tanto, como está desequilibrado, ¿qué ocurre? Que me desconecto del plano material, de lo evidente, ¿sí? Y eso, pues, en principio me podría dar cierta sensación de, ostras, me falta lo material en algún momento de la vida, ¿no? Quizás donde más se ve es cuando alguien desde fuera te reporta, ¿no? Esa idea de que estás un poco enraizado, poco en lo práctico, ¿sí? Y más orientado a cuestiones menos materiales y, por tanto, más espirituales, ¿sí? Pero bueno, esto aquí ahora vamos a hacer un proceso de armonización y podemos ver un antes y un después, ¿de acuerdo? Para ello lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a equilibrar los elementos correspondientes, que eran 2, que era madera y metal, y luego vamos a proceder a equilibrar pues, el chakra 4, 5, 6 y 7, ¿de acuerdo? Para ello, quizás lo más cómodo es trabajar a través de etiquetas de péndulo hebreo, ¿no? Hay otras técnicas, la propia radiestesia nos permite equilibrar, armonizar diferentes flujos de energía. Y, bueno, a través de péndulo hebreo es muy rápido. Tomamos el elemento madera, que estaba desequilibrado en un 30%, y esto daba lugar a lo que hemos comentado acerca de ira, rabia.
yo me coloco, esta plantilla está activada con el sistema energético de Rosa y a partir de aquí yo voy a ir al vórtice energético que corresponde al elemento madera y voy a hacer girar la etiqueta correspondiente durante 30 segundos. Muy bien, pasados esos 30 segundos limpio péndulo, retiro etiqueta y el siguiente elemento desequilibrado correspondía al elemento madera y voy a hacer lo mismo. Está desequilibrado solo en un 10%. Quiero decir, he dicho madera, pero quería decir metal. Me coloco sobre el vórtice energético representativo del elemento metal y hago girar en sentido horario 30 segundos. Bien, limpiamos péndulo, retiramos etiqueta y ahora vamos a proceder a equilibrar los chakras que estaban desequilibrados, ¿de acuerdo? El primero de ellos era el chakra 4 y vamos a hacer, de nuevo me coloco en la vertical del chakra 4 y voy a hacer girar en sentido horario durante 30 segundos. Bien, limpiamos péndulo, retiro etiqueta, voy a equilibrar chakra 5. Bien, limpiamos péndulo, retiro etiqueta. Voy a equilibrar chakra 6. Chakra 6. Bien, limpiamos péndulo, retiramos etiqueta y finalmente el chakra 7. Y 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30. Perfecto, limpiamos péndulo, retiramos etiqueta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser valorar cuál es el estado de estos elementos que hemos tratado y también de los chakras, ¿de acuerdo? Mientras tanto, Rosa, es posible que ya pueda percibir un cambio en ella, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a tomar las referencias de esos chakras y elementos que hemos armonizado. Bien, pues vamos a ir al elemento madera, captar información energética del elemento madera. En el momento cual lo tengas me dices que sí. Y doy la orden de expresar información energética del elemento madera. Aquí ahora me da un valor equilibrio. Aquí ahora el elemento madera se encuentra en equilibrio, me dice que sí. Perfecto. Bien. Y vamos a captar la información energética del elemento metal. Captar información energética del elemento metal. En el momento cual lo tengas me dices que sí. Me dice que sí. Expresar información energética. Me da también a equilibrio. Por tanto está a 0.
y vamos a ver los chakras. Vamos a ir al chakra 4, captar información energética chakra 4. En el momento en cual lo tengas me dices que sí. Expresar información energética chakra 4. Bien, aquí ahora el chakra 4 se encuentra en equilibrio, me dice que sí. Vamos a ir al chakra 5. Captar información energética chakra 5. En el momento en cual lo tengas me dices que sí. Expresar información energética chakra 5. Me marca en estado de 0 grados. Aquí ahora chakra 5 se encuentra en equilibrio. Me dice que sí. Marcamos. Vamos a ir al chakra 6. Captar información energética chakra 6. En el momento en cual lo tengas me dices que sí. Expresar información energética chakra 6. Aquí ahora chakra 6 se encuentra en equilibrio. Dice que sí. Bien. Y finalmente chakra 7. Captamos información energética chakra 7. En el momento en cual lo tengas me dice que sí. Expresar información energética chakra 7. Aquí ahora chakra 7 se encuentra en equilibrio. Marca que sí. Perfecto. Pues bien, hemos armonizado aquí ahora tanto chakras como elementos. Por tanto, me gustaría preguntarle a Rosa cuál es su situación actual, si ha visto un cambio en ella en este momento, a tiempo real. Sí, Jesús. Dice que ha sentido como algo que está ocurriendo, algo nuevo, como si se estuviera limpiando situaciones. Bueno, ha notado, ha percibido que algo estaba sucediendo. Genial, estupendo. Pues ahora, por un lado, ¿no? Como decíamos en la presentación, lo importante es que ella, hemos hecho una organización a través de las herramientas, pero ella misma, a través de la toma de conciencia de cuál es su situación actual hace 5 minutos, ¿no? Pues pueda considerar, pues por ejemplo, en el momento en el cual ella se percibe que está pensando de alguna manera con cierta ira, con cierta rabia sobre algún asunto, ella pudiera de alguna manera regularse y reconsiderar ese pensamiento, esa actitud ante la vida, porque por lo que vemos sobre todo sería el mayor de los inconvenientes que podría tener, que ha tenido hasta ahora, y por otro lado también la aceleración mental, ¿no? Porque, lo digo por los valores, el valor que nosotros hemos percibido al inicio era de más 30 en elemento madera, y el valor mayor en chakras era de más 40 en el chakra 6, que tiene que ver con la aceleración mental, ¿de acuerdo? Por tanto, en resumen, los puntos a trabajar más importantes para ella serían esa capacidad para relajarse a nivel de actitud y pensamiento, y también la gestión de esos impulsos a veces, entre comillas, violentos contra los demás, ¿vale? Pues muy bien, pues por mi parte, muchas gracias a Rosa por prestarse a poder expresar y a poder ver cómo funciona esta iniciativa de Infodata, ¿de acuerdo? Pudiéramos hacer más interpretaciones con otros sistemas. Te agradece, Rosa, de corazón el tiempo y el diagnóstico que has hecho tan ajustado y tan preciso, y de corazón estás súper agradecida. No, la verdad que estoy agradecido soy yo, porque de esta manera lo hemos podido expresar con mayor claridad, ¿no? Lo que es la herramienta de trabajo. O sea, que muchísimas gracias. Pues por mi parte, si no hay más cuestiones, lo podemos dejar aquí. Venga, en principio no hay ninguna pregunta más. Animo a aquellos que quieran preguntar, es el momento. Si no, pues pasaríamos al descanso. A ver. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias. El otro día hablábamos con un compañero, ¿no? Que en péndulo hebreo pudiéramos trabajar con el paradigma de las esferas del árbol de la vida, que sería quizás lo más apropiado, que también sería otra de las variables, ¿no? A considerar pues, las diferentes esferas que nos dan rango de actuación en la vida, y sería lo mismo que, pues no hemos hablado en particular de los diferentes elementos, ¿no? de medicina china, ¿no? Pero, por ejemplo, el elemento metal nos habla sobre todo en el grado extremo, de la tristeza. El elemento agua nos habla en grado extremo del miedo. El elemento madera nos habla en grado extremo de la rabia. El elemento fuego nos habla en grado extremo de la alegría, pero pasado al miedo. Y a veces incluso desde la medicina tradicional china nos hablan de la alegría
la alegría que es, de alguna manera, deriva finalmente en la bobería, ¿no? Entonces, un desequilibrio en el elemento fuego también nos hablaría sobre todo de esa etapa adolescente, ¿no? En la cual las cosas tampoco llegan a un momento en el cual se desmadran, ¿no? Y luego el elemento tierra nos habla, pues como hemos visto, de esas grado extremo en las obsesiones, ¿no? Y luego, por otro lado, en el tema de chakras, como decíamos, todas las afecciones, todo desequilibrio en un chakra nos va a afectar a todos los niveles en cuanto a cuestiones mentales, emocionales y físicas, ¿no? Y esto que decimos de mentales, emocionales y físicas está relacionado con el vehículo del alma. Cuando yo hago una modificación en cualquiera de estos tres elementos citados, ya sea la mente, ya sea las emociones, ya sea el cuerpo físico, siempre van a estar interactuando. Cualquier modificación bioquímica va a afectar a nivel mental y a nivel emocional. Cualquier movimiento a nivel emocional va a afectar a nivel físico y también emocional. Por tanto, considerando esto, se nos ofrecen posibilidades de manejo consciente de mi situación actual, de mi huella energética, de poderla modificar siempre y cuando yo trabaje conmigo mismo y también con mi cliente como con un paradigma de consciencia. Cada vez que yo intervengo en cualquiera de estos elementos, va a hacer que mi huella energética cambie. Por tanto, a mi modo de ver, es relativamente fácil poder realizar procesos de transformación personal, ya sea con herramientas de radiestesia o con la propia consciencia, ¿no? Y nada, si no hay más cuestiones, lo dejamos aquí. Muchas gracias por participar y nada. Gracias, Jesús. Han dicho que es súper claro, te agradece mucha exposición. Comentaba Rosa si es posible, porque dices, se ha sorprendido sobre el diagnóstico tan preciso que has hecho, que dónde puede aprender, dónde se puede aprender a hacer este diagnóstico tan preciso, si solo con la tabla es suficiente o si ofreces algún curso para poder... Sí, pues estamos por determinar. Hay dos opciones. Una es que podamos hacer la venta de la gráfica como tal, y luego se puede hacer un taller gratuito para aquellas personas que la hayan comprado. Y también hay otra opción que puede ser la de hacer un taller en el cual pues tenga su precio y se pueda participar y aprender pues estos conocimientos de coordinar diferentes elementos y chakras. ¿Sí? Lo veremos. Aquellas personas que estén interesadas en lo que es Infodata, si les parece bien, que nos manden un email y les daremos información de cómo poder aprender. ¿Sí? Gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, pues vamos ahora a por el primer descanso. Tenemos un descanso hasta las 12:30, en el que seguiremos con la teoría práctica de biómetro de Bovis. Muchas gracias.